Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos con el tema 15, como siempre, la cuarta parte. Entonces, pues bueno, aquí en la cuarta parte vamos a hablar de luxaciones y dislocaciones, de la diferencia y de fracturas, ¿vale? Sus tipos y demás. Entonces, pues bueno, vamos a primeramente, voy a hablar primeramente de lo que son las luxaciones y las dislocaciones y sus diferencias. Entonces, una luxación, os digo que es la separación permanente con pérdida de contacto de dos partes de una articulación. Se produce cuando se aplica una fuerza extrema sobre un ligamento, produciendo una separación de los extremos de los huesos conectados. Puede ser total y le llamamos luxación o parcial y le llamamos subluxación. Una dislocación, por el contrario, es una separación de dos huesos en el lugar donde se encuentran, en la articulación. Un hueso que está dislocado es un hueso que ya no está en su posición normal. Una dislocación también daña a ligamentos y a nervios. Entonces, bueno, las articulaciones que normalmente están más comprometidas cuando hablamos de esto son hombro, tobillo, codo, rodilla y cadera. En cuanto a la sintomatología, tenemos como siempre un dolor agudo, una impotencia funcional inmediata y absoluta, un aumento de volumen y una deformidad. Si no hay rotura capsuloligamentosa, aparece un hemartros, que es la sangre dentro de la cavidad articular. Como sabéis, tenéis en el tema 1 un PDF de terminología donde os aparecen todas estas palabras que pueden caer en examen. Hemartros, sangre dentro de la cavidad articular. También tenéis un PDF de prefijos y sufijos donde hema os indica que es sangre, hema, como hematuria en orina, y artros es articular. Entonces, aunque no nos sepamos lo que es la palabra, pues con sufijos y prefijos también podríamos sacar el significado de las mismas. Los primeros auxilios en caso de luxación serían inmovilizar la articulación afectada, aplicar hielo, reposo y colocar el miembro afectado en su lugar bajo ningún concepto, ni tampoco se debe administrar medicamentos ni pomadas. Trasladamos a centro hospitalario. Luego más adelante hay una diapositiva y os hablaré de ello. En cuanto a las fracturas, pues nada, deciros que hay que una fractura es una interrupción de la continuidad de un hueso que se define por tipo y magnitud. Esta se produce cuando el hueso se ve sometido a esfuerzos mayores a los que puede soportar. Hay que diferenciarlas de las fisuras, que son fracturas longitudinales de un hueso que no llega a romperse por completo. Tenemos fracturas según el mecanismo de aplicación por traumatismo directo o golpe directo, por traumatismo indirecto o torceduras o por fatiga. Luego tenemos la clasificación de abiertas que se subdividen en grado 1, grado 2 y grado 3 y otras clasificaciones. En las fracturas abiertas, que es donde el hueso sale por piel o mucosa, el grado 1, deciros que es de menos de 1 centímetro de longitud, el grado 2, que es mayor diámetro sin lesión de tejidos blandos, y el grado 3, que es una lesión amplia de tejidos blandos y un alto grado de contaminación. Es lo que le denominamos desgarro. En cuanto a la fractura cerrada, es la que no se perfora la piel, y otras clasificaciones serían completas, incompletas o en tallo verde. Los tipos de fracturas serían longitudinal u oblicua, horizontal o transversal, helicoide o de espiral y con minuta. Para ello os he elegido un pequeño vídeo donde se pueden ver todas estas diferencias de las que os estoy hablando. Aquí tenéis los tipos con unas pequeñas fotos y aquí tenéis también la fotografía con el nombre para que sea más visual y os va a indicar qué es el significado de cada tipo de fractura. Hola, como siempre debemos definir lo que es una fractura. Una fractura no es más que la pérdida de la continuidad en el tejido óseo, hablando en este caso de lo que son los huesos. Bien,
Vamos a estar tocando las clasificaciones que más se manejan. Hay otras clasificaciones, pero yo quise manejar estas que a mi consideración son las más conocidas y las más manejadas, ¿ok? Estaremos hablando de las fracturas según su exposición o tipo, según la causa de la lesión, según la posición de los fragmentos, forma de los mismos o dirección de la fractura y por último, según la posición del trazo que deja la fractura. Así que vamos a desarrollar cada uno de estos ítems. Primeramente, hablaremos de las fracturas según su exposición o tipo. Pues bien, las fracturas, de acuerdo a esta clasificación, pueden ser fracturas abiertas o fracturas cerradas. Como su nombre nos los indica, una fractura abierta es aquella en la que el trozo de hueso que se ha separado, ¿sí?, del hueso original, por decirlo de alguna manera, sale y es visible externamente, ¿ok? Y la fractura cerrada es aquella en la que existe la separación o la pérdida de la continuidad en el tejido del hueso, pero el mismo no sale a la superficie, sino que se mantiene dentro de la estructura o dentro del miembro, dentro del brazo, dentro de la pierna. ¿Ok? Así que sencillamente estas son las fracturas según la exposición o tipo. Luego tenemos según la causa de la lesión. En este caso, una fractura puede ser de tipo directa o de tipo indirecta. Una fractura directa, vamos a utilizar el ejemplo de un jugador de fútbol. En una fractura directa es cuando el golpe o la fractura, mejor dicho, ocurre exactamente en el punto en el que se recibe el golpe, ¿ok? Por ejemplo, tenemos acá esta imagen que nos da pues una visión de un golpe directo o una entrada brusca a una pierna de un jugador de fútbol. Pues bien, tenemos una fuerza descendente, ¿sí?, que está fija, que en este caso sería la pierna del jugador rojo, y tenemos una fuerza que viene directamente hacia la pierna del jugador número 1 y chocan. Estas dos fuerzas convergen en este punto y es allí donde va a ocurrir exactamente la fractura. En el caso de una fractura indirecta, ocurre todo lo contrario. Pueden converger estas dos fuerzas, pero la fractura no va a ocurrir en el punto en el que se recibe el impacto, sino que va a ocurrir en las adyacencias de la zona impactada. ¿Ok? Bien. Hablaremos de la que quizás es la clasificación más importante y la más conocida, que es según la posición de los fragmentos, según la forma y según el tipo de fractura, ¿ok? Tenemos primeramente las fracturas transversas. Son aquellas que, como se ve en la imagen, simple y llanamente ocurre una separación o una fisura que recorre de cabo a cabo todo el hueso y puede separar o no el hueso. Es decir, puede ser una fractura con desplazamiento o sin desplazamiento. Tenemos el caso también de las fracturas oblicuas. En este caso, pues el hueso se fracturaría ya sea sin desplazamiento o con desplazamiento, pero teniendo esta dirección oblicua. Bien, este tipo de fractura normalmente se da porque ocurren fuerzas que se encuentran en direcciones contrarias, en forma de espiral, ¿sí? Es decir, son como por torsiones. Una pierna, por ejemplo, que esté fija y de repente se tuerza desde las rodillas o más arriba, genera una fuerza hacia un lado y otra fuerza hacia el otro lado que van bajando en forma de espiral y convergen en el punto, digamos, más débil de este hueso y es allí en donde va a ocurrir la fractura de tipo oblicua. Bien, sencillito. Otro tipo de fractura sería la fractura en tallo verde. Esta fractura es, por decirlo de alguna manera, exclusiva de los niños o recién nacidos, ya que los huesos están
en constante crecimiento, en formación, en desarrollo. No se han terminado, como quien dice, de formar al 100%. Esta fractura es característica porque se forma como una pequeña angulación en el cuerpo del hueso, ¿sí? Entonces, al formarse esta angulación, convergen las fuerzas hacia el lado contrario del hueso y es allí en donde el mismo se fractura, ¿ok? Estas fracturas en tallo verde por lo general tienden a recuperarse muy rápido porque, como les acabo de mencionar, normalmente ocurre en niños e infantes en los que los huesos aún están en desarrollo, por lo que la recuperación va a marchar bastante rápido, ¿ok? Finalmente, pero no menos importante, tenemos las fracturas conminutas, es decir, fracturas en las que el hueso se parte en múltiples fragmentos. Esta fractura también es conocida con el nombre de alas de mariposa por la forma que adquieren los fragmentos resultantes de la lesión, ¿ok? Entonces, ya saben, en la conminuta el hueso se parte en múltiples fragmentos. La recuperación de un hueso que se parte o que sufre una fractura conminuta, mejor dicho, es un poco más complicada, ya que no estamos hablando simplemente de dos pedazos, como en este caso, ¿verdad? O en este caso, simplemente dos pedazos que deben volver a unirse. No. En este caso estamos hablando de varios trozos o varios pedazos que deben volver a unirse, por lo que la recuperación es más lenta y quizás es un poco más complicada porque se busca siempre en la medida de lo posible que el hueso quede lo más parecido, sí, a la forma original, que no queden, por decirlo de alguna manera, malformaciones ni nada por el estilo, ¿ok? Y tenemos la última clasificación que estaremos pues desarrollando, que es según la posición del trazo, según la posición del trazo en el hueso propiamente, ¿ok? Sabremos que, y lo que no lo saben, pues lo voy a decir brevemente, el hueso está dividido en partes. Tenemos las epífisis, que son los extremos del hueso. La diáfisis vendría siendo el cuerpo del hueso, mientras que la metáfisis viene siendo esa frontera entre lo que es epífisis y lo que es diáfisis, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la posición del trazo de la fractura, estas pueden ser epifisiarias, es decir, ocurrir en las epífisis del hueso, en los extremos, pueden ser diafisiarias, es decir, ocurrir en el cuerpo del hueso, y pueden ser metafisiarias, es decir, que ocurren, como les digo, en esta frontera entre lo que se considera epífisis y lo que se considera diáfisis. Bueno, espero que les haya gustado. Bueno, pues lo que decíamos antes, ¿qué hacer ante una fractura? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué primeros auxilios damos? ¿Qué es lo que hacemos nosotros como personal sanitario si nos encontramos con una fractura en nuestra casa, en la calle? ¿Qué debemos de hacer? Pues lo primero, debemos de inmovilizar la articulación afectada o el área comprometida, ¿vale? Aplicamos hielo sobre la zona de la lesión para producir analgesia. La inmovilización debe llegar a una articulación hacia arriba y una hacia abajo. Como veis en la foto, si la fractura fuese, por ejemplo, en la zona de la tibia, debemos inmovilizar fémur y tibia peroné y pie. Utilizar correas, cuerdas o lo que sea que encontremos a mano, pero no ajustamos mucho para no cortar la circulación. Podemos utilizar cualquier tabla, un papel de periódico, una revista doblada, etc. No damos ningún medicamento, no damos ninguna pomada. Trasladamos a un centro hospitalario. Inmovilizamos, cubrimos con gasa estéril y trasladamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Los primeros auxilios en fracturas es que también retiraremos los anillos, pulseras, relojes o todo aquello que se encuentre en el miembro afectado, porque sabemos que si se hincha puede causar más dolor o dificulte la inmovilización del miembro. También inmovilizaremos la fractura colocando un cabestrillo o un entablillado en el miembro para
Para esto podemos utilizar un periódico, como os dije antes, o tablillas o lo que encontremos. Debemos de inmovilizar el hueso lesionado tanto por encima como por debajo. Recuerdo, si la piel presenta ruptura, nos encontramos ante una fractura del tipo abierta. Para prevenir que se infecte debemos tratar de inmediato. Enjuagamos suavemente para retirar todo aquello que la pueda contaminar, tratando de no frotarla con demasiada fuerza. Cubriremos con alguna gasa estéril y trasladamos a un centro sanitario. Bueno, pues hasta aquí es todo. La siguiente clase hablaremos de quemaduras. Sería la quinta parte. Y bueno, cualquier cosa me comentáis en la Escuela de Sanidad de Colores, tanto por el chat como por Messenger, como por mail o por donde os sea la vía más cómoda. Hasta entonces, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.